Buenos días. Doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a la 37ª sesión del Diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, edición 2024, organizado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos en coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Mónica Rosana Zárate Apac y soy directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca. Los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Como ponente nos acompaña el maestro Alex Ali Méndez, quien expondrá el tema la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género y orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. A continuación me permito leer su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste, maestro en Derecho por la UNAM y candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente dirige el área de litigio en México Igualitario AC y forma parte del Grupo Asesor en Clínica de Litigio Estratégico, Transformaciones Jurídicas en la Universidad Veracruzana. Laboró como abogado y coordinador de litigios en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil. Ha colaborado como docente en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en espacios informales en las entidades federativas, apoyando a abogados en casos de violaciones de derechos humanos, particularmente en la comunidad LGBT. Entre sus publicaciones destacan el interés legítimo en la estrategia de litigio estructural por el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo en México, matrimonio igualitario, la visión desde el litigio e interrupción legal del embarazo en México, retos para una justicia constitucional con perspectiva de género. Bienvenido, maestro Alex Ali. Le dejo el uso de la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, todos. Pues para mí es un placer estar conversando hoy sobre temas que son relevantes. Eh, Platicábamos hace rato de, pues bueno, y todavía más relevantes en contextos complejos en temas de violaciones de derechos humanos, en donde, pues bueno, cada día batallamos más, pues justo por hacer vigente todas las herramientas que tenemos para defensa de derechos humanos y pues bueno, los contextos a veces no necesariamente son los más alentadores, pero compartiremos algunas ideas sobre qué hacer frente a esos escenarios. Pero estoy muy emocionado de poder abordar con ustedes el tema sobre análisis de casos, porque creo que esto permite de alguna manera poner sobre la mesa aspectos relevantes que hemos ido aprendiendo en el camino en la defensa de derechos humanos, ¿no? Creo que hay pocos espacios en el que podemos conversar o sentarnos a ver qué es lo que ha pasado y cómo hemos logrado lo que se ha logrado en temas de derechos humanos, ¿no? Y espacios como este, en donde podemos tener esa apertura, eh, siempre son muy valiosos, ¿no? También quiero pues agradecer el tiempo que nos sentamos hoy a conversar sobre estos temas. Creo que esto muestra también que hay un interés en el tema, que hay, eh, pues sí, esta, no sé cómo llamarlo, pero este interés constante sobre el aprendizaje es algo que siempre valoramos desde quienes estamos ahí en la defensa de derechos humanos y, por supuesto, pues que la Suprema Corte y las casas de la cultura y todos quienes estamos trabajando en esto, pues abran estos espacios, siempre, siempre, siempre es algo que valoro mucho. Entonces, después de eso, yo preparé una presentación en donde vamos a ver o abordar ciertos temas que me parecen relevantes. Si hay preguntas, hay un espacio en el Zoom para poder ir preguntando las cosas. Em, Digo, si veo a tiempo las preguntas, los abordo directamente y, conforme a lo que vayamos revisando, pero si por alguna razón, por la presentación y demás, no alcanzo a visualizarlos pues, en el momento, habrá un espacio al final para hacer esta revisión, para que la mayoría de las preguntas, si no es que esperemos que todas las preguntas queden resueltas, ¿no? Entonces, antes de iniciar con la presentación, quiero hacer como esta aclaración que lo que vamos a ver o lo que vamos a exponer ha sido como una recopilación de
básicamente surgida desde la experiencia del acompañamiento en temas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Es como cómo hemos aprendido a visibilizar estos impactos diferenciados, las desventajas estructurales, cómo podemos identificar en el derecho eso que hace falta corregir o que necesita una intervención para poder acercar un poco más el tema de acceso a la justicia, ¿no? Es como, es un conocimiento surgido básicamente desde la práctica del acompañamiento en temas de derechos humanos, ¿no? Y debe ser entendido como eso, como algo que viene desde lo empírico, que claramente puede o necesita también dialogar con cuestiones teóricas, académicas, por supuesto, pero quería aprovechar ese espacio para presentar eso en el día a día. ¿Cómo podemos hacer más accesible, ¿no? Esta visión de entender lo que es la perspectiva de género, la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, ¿no? O sea, vamos a ver, véanlo desde esa visión, ¿no? Y ya después podemos tener otros espacios en ver cómo dialoga eso con lo que se ha escrito, con las posturas teóricas y demás, pero creo que a veces lo que buscamos en espacios de formación es, bueno, todo eso que en la teoría, que está en los manuales, que está en los libros, pues bueno, en el día a día, cómo lo activo, cómo lo habilito, cómo lo trabajo, ¿no? Y bueno, quiero enfocarme en poder tener este espacio hoy sobre esas conversaciones. Entonces, voy a compartirles la presentación que preparé el día de hoy. Recuerden que van a ser 2 sesiones. Hoy quisiera ocupar el espacio para hablar como de estas cuestiones prácticas, de cómo le hemos hecho desde el Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, pues para trabajar con el derecho y reconstruirlo y proponer cosas y litigar y demás. Y tal vez ya entonces la siguiente sesión nos sentamos para conversar sobre un tema práctico, sobre resultados de lo que ha salido de esto, ¿no? Entonces, dicho eso, podemos empezar, ¿no? Em, y yo creo que la primera pregunta con el que podemos abrir el espacio, que es algo que yo les propongo que desde donde estén puedan ustedes plantearse estas preguntas, ¿no? Creo que la perspectiva de género es algo que ha estado ya desde hace bastante tiempo en las decisiones de la Corte, en las tesis, las jurisprudencias, en el debate, en varios espacios, ¿no? O sea, es algo que ya no se es de alguna manera cotidiano el escuchar que se utilizó la metodología con perspectiva de género, qué es la perspectiva de género, y tenemos una noción más o menos de a qué nos referimos, a qué se refieren las personas en los espacios cuando se habla de la perspectiva de género, ¿no? Pero ahora tenemos dos planteamientos que es los que quisiera tener aquí con ustedes, ¿no? Uno es, entonces, si ya tenemos estos esfuerzos de la Corte, ¿no? Que tenemos el primer protocolo para juzgados con perspectiva de género, tenemos la segunda versión, tenemos estos protocolos diferenciados para juzgar dependiendo de la población a la que se encuentre involucrada en los procesos jurídicos. Em, entonces, ¿en dónde está esto que nos hace falta? ¿Qué no hemos encontrado para que todo ese conocimiento pueda ir permeando cada vez más en el día a día del acceso a la justicia? ¿No? Creo que es una pregunta válida y creo que ustedes pueden tener ahí una idea. Ustedes como ver qué respuesta daría, ¿no? Si ustedes les preguntaran, ya tenemos todo eso ahí en el día a día. Yo por ahí yo tengo también todos mis manuales y demás, em, pero no sé si ustedes lo comparten y por ahí nos pueden escribir en el momento, al momento de comentarios o preguntas, pero justo esta parte, ¿qué creen que nos hace falta? Como, ¿en dónde está lo que se nos ha atorado? ¿En dónde
está esta barrera entre el vasto conocimiento de lo que se ha escrito, de las sentencias y demás, y entonces uno da la vuelta a la realidad y dice, bueno, uno esperaría que con tanto esfuerzo, ¿no? Capacitaciones y demás, em, avanzáramos, digamos, a un paso cada vez, digamos, más rápido, no sé. Algo que tenemos quienes estamos desde la defensa de derechos humanos es que somos bien impacientes, ¿no? Siempre queremos más rápido que las cosas pasen. Y bueno, a veces tenemos que lidiar con que los aprendizajes y demás son un proceso, pero bueno. Entonces, esa sería como una primera pregunta que yo les invito como a poder pensar, ¿no? Sobre en dónde están esas limitaciones, ¿no? Y esta presentación está un poco pensada desde una propuesta que puede ayudarles a romper esas barreras, ¿no? Porque, digo, incluso quienes estamos en el día a día del litigio, del tema de derechos humanos, leyendo sentencias, o sea, uno lee cosas sobre esta metodología para juzgar con perspectiva de género y no sé si han visto este meme de que uno se queda pensando ahí en los numeritos y demás, porque dices, bueno, como, ¿cómo conecto con eso, con esa noción, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos como algunos comentarios. Bueno, sobre los mushes en Oaxaca, claro, por supuesto. Falta aplicación de la ley, ¿no? Capacitaciones, falta de presupuesto, interiorizar y naturalizar el empleo de los aprendizajes, claro, aplicar los protocolos, una mentalidad de discriminación, las fiscalías, claro, o sea, eh, no lo aplican, claro. Justo, o sea, lo que estoy leyendo es esto, ¿no? Como un montón de barreras, como esta cosa de, pareciera que tener los criterios y desarrollarlos y explicarlos y escribir artículos sobre eso nos acercara más a la aplicación de la perspectiva de género, pero creo que, digo, y ustedes están ahí viendo justo falta de sensibilidad. Claro, pero ¿cómo conectamos eso? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo visibilizamos? Pero sobre todo, ¿cómo lo cambiamos? ¿No? ¿Cómo desde donde estamos podemos empezar a hacer ciertos ejercicios y después compartirlos si esta metodología que les propongo nos funciona eh, para, pues para que hacer un cambio. Digo, a veces sumando esfuerzos podemos, creo que transitar hacia eso. Entonces me da mucho gusto y verles que estén atentos, atentas, atentes y participando. Entonces llevémonos los así en la sesión para poder hacerlo bastante pues fluido, ¿no? Entonces, también les invito a que si hay preguntas específicas, ¿no? Puedan hacerlas. Y ahorita ya aquí abrí la parte de las preguntas para poder, ¿cuál es su opinión acerca de la persona para dotar de privilegios más que brindarles protección a aquellos colectivos? Claro. Em, una falta de metodología. Sí, pues vamos a ver, ¿no? Por supuesto, cómo entendemos y cómo aplicamos la perspectiva de género. Pero bueno, empecemos y ahí vamos viendo si ustedes me van también diciendo qué les parece si esto que les estoy diciendo conecta con algo que les, digamos, les hace sentido o si hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Pero lo primero que es, yo me fui a revisar, ¿no? Digo, quiero confesar, ¿no? Que incluso mm, eh, la forma en que nos hemos acercado de la perspectiva de género ha sido desde la vivencia de las personas que escuchamos y hemos acompañado, ¿no? En mi caso, como defensor de derechos humanos, como abogado postulante. Y entonces, no siempre tengo tan claro o no siempre puedo seguir como todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte sobre perspectiva de género, ¿no? Y ayer que me metí al semanario judicial para ver, tratar de poner algo que esté ahí sobre qué es lo que ha dicho y cómo se hace, pues me encontré como esta, que creo que fue las primeras jurisprudencias, aquí digamos, la resumí para no ponerles todo el párrafo de la tesis, pero
creo que hay un planteamiento y esta tesis la he visto como citada en varios espacios, ¿no? En varias sentencias y demás, en donde te dice, y donde les dice, ¿cómo vamos a aplicar la perspectiva de género? ¿No? Está ahí, ¿creen que es hombre? Claro, sí. Entonces, dice, ¿cómo vamos a aplicar la perspectiva de género? ¿No? O sea, es como en el momento en que esta metodología se empieza a plantear, pues sí había una necesidad de cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se juzga con perspectiva de género, con la perspectiva de la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales? ¿Cómo lo hacemos, no? O ahora si hablamos de infancia, si hablamos de personas migrantes, si hablamos, ¿no? De personas indígenas, ¿cómo lo hacemos para encontrar esa forma en que el derecho puede equilibrar las cosas para que las barreras estructurales pues no jueguen en contra de su derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar pues toda esta parte, digamos, como esta herramienta em, de cómo planteamos, ¿no? El tema, ¿no? Mm, claro, bueno, sí, el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es interesante, pero abordaremos ahí sobre el tema, ¿no? Acceso a servicios de salud, diseñar políticas públicas, claro. Entonces, regresemos. La metodología que está ahí, digamos, a disposición, ¿no? Dice que, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y entonces te ponen estas reglas, ¿no? En donde dice, bueno, si quieres juzgar con perspectiva de género, primero tienes que identificar si hay situaciones de poder que provoquen este desequilibrio entre las partes, ¿no? ¿En dónde están esas desventajas? Pero uno lee identificar situaciones de poder y uno dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿No? O sea, sí sé que tengo que identificarlo, pero ¿cómo puedo adentrarme a identificar esas situaciones de poder? O sea, no todas las situaciones de poder necesariamente son fáciles de identificar, no son evidentes, pues, ¿no? A veces hay que buscarle y entonces decir que vamos a identificar las situaciones de poder falta ahí la parte de eso, ¿cómo lo hago? ¿No? Y lo dice, bueno, suponiendo que ya identificamos las situaciones de poder, hay que cuestionar los hechos y valorar las pruebas, ¿no? Para desechar cualquier estereotipo o prejuicio, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a otro nivel, ¿no? De poder identificar y cómo cuestionamos no solamente los hechos y el valor de las pruebas, sino nuestras propias concepciones del mundo, de la sociedad y de las personas en general, ¿no? O sea, no se trata solo de cuestionar lo que yo escucho, lo que leo en las demandas o lo que estoy revisando, sino también, y por eso tal vez ahí empezamos a identificar cómo la perspectiva de género no solo se trata de cuestionar lo que vemos, sino también cuestionar lo que pensamos. Desde dónde nos posicionamos para tener las posturas que tenemos frente al mundo. ¿Desde dónde? ¿No? Y qué es lo que valida y justifica esas posturas que tenemos para entender o acercarnos a la realidad. Y ahí habla, o sea, el tema del lenguaje, el tema de concepción que tenemos sobre los derechos de las mujeres, de infancias, ¿no? El tema sobre matrimonio igualitario, el tema de aborto, el tema de eutanasia, ¿no? Desde dónde yo me posiciono en esos temas para entender, para poder acercarme a esa realidad. No solo se trata de que yo pueda cuestionar los hechos y las pruebas que me traen enfrente, si eso no va acompañado de una reflexión previa, ¿no? Desde dónde yo me estoy acercando también a esos temas que estoy abordando, ¿no? Y cómo entender que la forma en que yo veo el mundo y yo me acerco a ciertos temas no necesariamente es la misma forma que las otras personas lo hacen, ¿no? Y cómo empezamos a distinguir entre lo que yo entiendo, lo que yo asumo como conocimiento válido, como experiencias válidas, ¿no? Y cómo eso no debe invisibilizar o invalidar
las vivencias, las experiencias de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que por eso también ahí empezamos a identificar que no es tan fácil. Cuestionar al otro puede ser fácil. Eh, Valorar esas pruebas, o sea, valorar lo externo puede ser medianamente fácil, ¿no? Pero cuando ya trasladamos esa tarea a empezar a cuestionarnos, nosotras, nosotros, nosotres, ¿desde dónde? Ahí ya dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos identificar como una de las principales barreras para justo que este tema de perspectiva de género permee hacia la cotidianeidad, ¿no? No siempre estamos en disposición de autocuestionarnos, ¿no? No siempre. Y eso, ahí está un primer punto que vamos a abordar como un tip que quiero darles y ya me platicarán si les hace sentido, ¿no? Luego, bueno, dice ahora, ya identificamos situaciones de poder, cuestionamos y valoramos los hechos y las pruebas. Ahora sabemos si el material probatorio no es suficiente, pues hay que recabar pruebas de oficio, digamos, ¿no? Como hay que investigar y ahí justo podrían decirlo, bueno, es que esta intervención más activa del juez, de la jueza, pues puede desequilibrar la imparcialidad y demás. Entonces, bueno, ahí empezamos ya como a dialogar con estas cuestiones teóricas sobre cuál es el papel del juez en la resolución de una controversia, ¿no? Y es por eso que les decía que ahí empezamos con estas cosas de que aunque las reglas, estas que están aquí, aparentemente son claras, son eso, la metodología al momento de poder aplicarlas en el día a día, uno dice, ¿con qué se come esto que me están trayendo aquí como un molde con una metodología, ¿no? Entonces, de ahí viene al tema de cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, ¿no? Em, pero eso significa el entendimiento de que es posible que el derecho sea instrumentalizado para perpetuar situaciones de poder, ¿no? Si uno no entiende que eso es posible en el derecho o no lo asume como un acercamiento al derecho desde el cual uno se posiciona, pues puede que no nos haga sentido que alguien nos diga que el derecho puede no ser neutral, ¿no? Entonces, por eso creo que estas metodologías requieren eh, otro tipo de acercamientos adicionales a la parte técnica que nos permitan, pues sí, ajustar ese molde, ¿no? Utilizarlo, apropiarnos y poder hacer esta, pues sí, esta aplicación específica, ¿no? Y aquí hablamos, y quiero hacer ese paréntesis, ya hablamos de la perspectiva de género, pero la perspectiva de género como metodología, y algo que la Corte ya ha dicho es pues eso, una metodología que no se refiere necesariamente a el ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? O sea, digo, ahí surgió cada vez como más evidente de entender que hay desventajas estructurales pero esta metodología se ha extendido y entonces está pensada ya para aplicar a cualquier situación de desventaja en donde no necesariamente sea el sexo o el género, pues esta condición de desventaja que genere o que requiera algún ajuste para poder igualar las condiciones de acceso a la justicia, ¿no? Y después viene, ahora sí regresando, el siguiente paso pues es algo que tal vez ya estamos más familiarizadas, ¿no? Que es aplicar los estándares de derechos humanos. O sea, eso tal vez algo de todas estas reglas, creo que es lo que estamos más cerca, ¿no? De ya sabemos en dónde están las sentencias, cuáles son los criterios, en dónde buscarlas. La Corte tiene ya un buscador jurídico. O sea, el conocimiento de los estándares de derechos humanos está, digamos, mucho más difundido, está más familiarizado. Pero lo que sucede es que como esta metodología está en estos términos a veces tan abstractos que no terminan de ver cómo aterrizo esta generalidad a la realidad, lo que terminamos haciendo es tal vez buscar una sentencia en donde ya resolvió algo similar a lo que queremos dar respuesta
y entonces aplicarla de manera como similar, ¿no? De ya lo dijo la corte, ya resolvió un caso sobre migración, ya resolvió un caso sobre infancia, sobre discapacidad, lo resolvió más o menos así, y entonces creo que, ¿no? Entonces como que buscamos que la corte ya haya hecho este ejercicio para algún tema, y entonces copiamos más o menos cómo lo hizo para digamos, decir, bueno, así lo hizo la Corte y trasladamos la responsabilidad de la aplicación de la perspectiva de género hacia, pues, la Corte, el juez, la jueza, la Corte Interamericana, donde sea, ¿no? Pero otra vez, esto es un ejercicio que alguien más hizo en su planteamiento, digamos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotras, nosotros, ¿cómo nos acercamos a eso? ¿No? Y bueno, el último paso es evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, ¿no? Y ya. Entonces, está ahí, nos dice, ahí está el molde para que tú lo utilices, como si el darnos el molde necesariamente trajera consigo el saber cómo aplicarlo, ¿no? Con qué medida, o sea, de qué tamaño, o sea, ese molde puede tener un montón de ajustes, eh, no es único, ¿no? Pero entonces, si nos dicen ahí está la metodología, no es suficiente, creo, ¿no? Entonces, la propuesta que yo les traigo hoy es cómo llenamos ese vacío de lo que la metodología como molde nos sirve, pero hay que llenarlo de otras cosas. Este molde necesita más piezas que no vienen incluidas en esto que nos dan aquí, ¿no? Entonces yo algo que hemos descubierto y desarrollado en el acompañamiento de derechos humanos, ya más de 10 12 años, ya, bueno, creo que soy más viejo de lo que pensé, pero como 14 años. Y hemos llegado a la corte con temas de matrimonio igualitario, cuando cuestionamos por qué la definición de matrimonio nos excluía. Llegamos a la corte con aborto, ¿no? Es decir, por qué estas reglas que están en los códigos penales construidas terminan siendo inconstitucionales porque establecen requisitos desproporcionados, plazos. Llegamos a la corte con violencia obstétrica sobre las reglas con las cuales se valora el consentimiento para ciertos procedimientos médicos, el tema de identidad de las personas trans. O sea, todo eso nos ha tocado posicionarlo y y ha sido a través de, pues en abstracto, digamos, aplicar esta metodología. Sí, o sea, puedo compartirles la presentación, se las hago llegar a la Suprema Corte y ahí que tienen sus datos y además se las pueden como compartir, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que tenemos, digamos, las experiencias, ¿no? O sea, hemos litigado en la corte, hemos planteado cosas en los juzgados y demás, y es lo que nos ha llevado a esta propuesta metodológica, queremos llamarla así, y ver, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que yo les decía, ¿cómo pasamos de la técnica, es decir, de ese molde que está ahí en abstracto, cómo podemos conectar con la vivencia de la persona que nos está solicitando un acompañamiento o de la que tenemos que emitir una sentencia, ¿no? Y cómo pasamos de eso a poder plantearlo de manera clara en la argumentación, ya sea si queremos hacer sentencias, si queremos hacer demandas, si queremos hacer solicitudes. Creo que hay un camino entre tengo el molde, que puede aplicar para cualquier caso en general, cómo lo adecuo para la vivencia en específico que necesito acompañar o resolver. Y entonces, ya que hice ese acercamiento de lo abstracto a lo concreto, ¿cómo lo expongo? ¿No? Porque podemos tener también un acercamiento y un entendimiento válido y no siempre tener claro eh, cómo expresarlo, cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces yo por eso creo que este aspecto abstracto de la perspectiva de género debemos entenderlo o complementarlo con 4 elementos específicos. Y ahí viene, pues, otra de las deficiencias de nuestra enseñanza del derecho y cómo lo aprendemos, ¿no? Cosas que no nos enseñan las facultades del derecho, ¿no? Entonces, por eso, quienes estamos inmersos en el día a día de lo jurídico, pues
por eso nos hablan de estas cosas y nos da como el calambre, ¿no? Y acá, claro, sí, o sea, ahí están los esfuerzos de cuestionar los derechos, perdón, de cuestionar estas reglas como los delitos de peligro de contagio, la ley de transfeminicidio y demás. Ahí está, detrás de cada avance en temas de derechos humanos es que alguien pudo plantear una pregunta que visibilizaba estas desventajas estructurales, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a plantear esas preguntas, ¿no? Y por eso les decía que lo que nos ayuda a entender tal vez de una manera más integral, ¿no? Lo que nos ayuda a transitar de la metodología en abstracto a la aplicación en cada uno de los casos concretos, son cosas que uno lo aprende fuera del derecho. Y entonces tiene que traer ese conocimiento para poder explicar, para poder hacer ese ajuste del molde a la medida. Y estos cuatro elementos o cuatro planteamientos que creo que nos ayudan a lograr este objetivo es, primero, es el entendimiento sobre la vivencia de la injusticia. Creo que eso es un elemento importante. Vas a ver qué significa eso, ¿no? Esta parte de no es suficiente, esta idea que es tal vez lo que más escuchamos de vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona y eso nos va a permitir como entender, ¿no? Desde dónde y qué y cómo. Creo que no es suficiente y vamos a ver en qué sentido no es suficiente, pero por qué es necesario. ¿Cómo para juzgar con perspectiva de género desde cualquier tema, necesitamos conectar o entender esa vivencia de la injusticia. Y vamos a ver eso qué significa, ¿no? Eh, Vivir la injusticia. Necesitamos también tener una noción abierta del derecho, ¿no? Lo que les decía hace rato. ¿Cuál es la concepción del derecho a la que me acerco, ¿no? Desde qué entendimiento del derecho tengo para leer los hechos, para valorar las pruebas, para acercarme a este testimonio, ¿no? Cada uno de quienes somos abogadas, abogados, abogades, tenemos una concepción del derecho, lo que el derecho puede o no puede hacer, ¿no? Y cómo ciertas cosas o ciertas concepciones del derecho son incompatibles con una aplicación de la perspectiva de género. Eh, la otra parte es también sobre la conciencia de los sistemas de opresión, ¿no? ¿A qué desventajas se ven expuestas situaciones poblaciones que han sido históricamente excluidas? ¿Por qué no para todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a la escuela, a salud, a trabajo, ¿no? ¿Qué hay ahí en esas estructuras de opresión, ¿no? Que hace que, no sé, para quienes nos asumimos como homosexuales, sea tal vez más difícil acceder a ciertos espacios, o nos fue más difícil, ¿no? Como ciertos procesos de vida que a otras personas, ¿no? El tener que pelear por un derecho no es lo mismo que alguien que, pues, en automático, por estar en este mundo, tiene ciertos derechos, ¿no? Entonces, entender que para ciertas personas hay ciertas cosas que son más difíciles, y eso, sobre eso hay una explicación teórica amplia, no es un espacio sobre eso, pero tener esta noción ahí creo que nos ayuda a traer ese molde y aplicarlo, ¿no? Y por supuesto, la capacidad argumentativa en donde podemos tener ahí la parte como más técnica y lo que de las cuatro cosas que están aquí, tal vez nos pueda hacer como más cercano, ¿no? Si ya hemos hecho escritos y demandas o sentencias, ya tenemos como claro, como más o menos eso como lo hacemos, ¿no? Pero eso llega al último, es el último paso de las otras cosas que necesitamos tener presentes para acercarnos a esta perspectiva de género, ¿no? Em, claro, dice, vivir la injusticia también nos puede llamar a la indiferencia. ¿Por qué está tan delicado ese tema? Claro, por supuesto, ¿no? ¿Por qué parece que deformar el lenguaje? Claro, pues es que les decía, es lo mismo, ¿no? Hay quienes dicen una técnica jurídica gramatical. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Pensemos. ¿Por qué nos mueve tanto escuchar la palabra ellas, por ejemplo?
pensemos, ¿de dónde viene eso? ¿No? Em, em, mm, claro, sí. Entonces vamos a avanzar y espero que las se vayan ahí respondiendo. Si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a avanzar uno por uno de estos elementos. Cuando hablo de la vivencia de la injusticia, ¿a qué me refiero? Y aquí yo les tengo otro ejercicio que, eh, claro, es un ejercicio muy personal. em, a veces no es necesariamente algo fácil, hay un proceso para poder hacer esto, eh, em, pero lo que yo les quiero proponer como parte de esta metodología es, ustedes piensen en un momento en su vida, el que ustedes piensan es una cosa de introspección, ¿en qué momento ustedes sintieron o experimentaron ese sentimiento de justicia con más fuerza? Creo que todas las personas que estamos aquí, espero, eh, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado en mayor o menor medida, digamos, con más o menos intensidad, un sentimiento de injusticia, ¿no? Pero piensen cuál ha sido esa vivencia de lo injusto, ¿no? Dice, hablar con ellas no existe en la lengua castellana. Claro, es como decir que en el derecho, por ejemplo, no había matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? El que no esté no significa que sea válido que no esté. Y a veces el que no esté implica para ciertas poblaciones ciertas cosas, ¿no? Y hacia allá vamos en este entendimiento de la injusticia. El que no esté no significa que no deba estar. Creo que eso es algo importantísimo y que la perspectiva de género vamos a ver cómo si hablamos de que el derecho también es un lenguaje, ¿por qué el derecho no tiene ciertas cosas? ¿No? Y está bien que no lo tenga o el que no lo tenga dificulta para ciertas poblaciones ciertas cosas, ¿no? Entonces, el argumento de es que no está válido, no es reconocido, eso no necesariamente significa negar la validez del conocimiento, ¿no? Em, claro, sí, víctimas de feminicidio, claro, o sea, digo, yo, mira, ya se me puso la piel chinita, pero porque es todas las personas y sobre todo quienes pertenecemos a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, tenemos ese sentimiento de injusticia, pero lo que les invito es que sea una injusticia propia. ¿Cuándo yo viví esa injusticia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué sentí? ¿No? ¿Por qué esto es importante? ¿No? Y cada quien tenemos nuestras historias de injusticia, ¿no? Y esto no va a ser un maratón de quién sufrió más injusticia o no, sino vamos a ver entonces qué hacer con ese sentimiento de injusticia y cómo el acercarnos a ese sentimiento de la injusticia propia es la principal herramienta que nos permite transitar de la metodología abstracta de la perspectiva de género a resolver lo que tenemos enfrente como una situación nueva, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer que también hemos experimentado este sentimiento de injusticia, empezamos a dar ese primer paso, ¿no? Para poder hacer esto más fácil, ¿no? Juzgar con perspectiva de género, entonces, requiere tener la sensibilidad y lo que decían hace rato, ¿qué hace falta? ¿No? Sensibilidad para poder conectar el sentimiento de mi vivencia de la injusticia con el sentimiento de vivencia de injusticia de la otra persona. Dice, no se trata de que yo imagine lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? O sea, a veces nos dicen, hay que ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y entonces, imagínate cómo sería lo que hablaban hace rato, ¿no? Ser discriminada por edad, tener que un familiar sea víctima de feminicidio, ¿no? Y uno podría imaginarse ciertas cosas, pero eso mm, no nos dice mucho, no nos, o sea, si son vivencias que uno no ha tenido, difícilmente va a ser imaginar lo que significa
que tu hermana sea víctima de feminicidio, que sea discriminada por edad o por ser mujer o por ser indígena. Son experiencias que nos son ajenas y al ser ajenas no nos permite conectar con el sentimiento de injusticia que la persona que tenemos enfrente nos está poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando conectamos lo que yo sentí, ¿no? De injusticia, me permite tal vez entender entonces de qué magnitud o de qué estamos hablando cuando la otra persona nos dice que está reclamando el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, les invito a que ese sea el primer paso. No es fácil, no estamos acostumbrados o acostumbradas a trabajar con nuestras propias emociones. No siempre es cómodo revivir esos sentimientos de injusticia, ¿no? Digo, para eso hay que trabajar, pero si no entendemos el sentimiento de injusticia eh, propia y no conectamos eso con lo que la persona nos está pidiendo, va a ser difícil que ese molde que tenemos tan bonito sobre perspectiva de género lo podamos aplicar. Entonces, lo que nos va a abrir la mente, el espacio, lo que nos va a poder eh, visibilizar, identificar lo que necesitamos ajustar. Entonces, necesitamos esta vivencia, ¿no? Entonces, necesitamos eso. Primero, piénsenlo, tengan un espacio y cuando tengan algo que resolver, no se imaginen qué sería la vivencia del otro, ¿no? Hay que sentarnos, reconectar con lo que yo sentí en ese momento de injusticia, dialogar con eso y con esos ojos ver a la otra persona, ¿no? Digamos, en filosofía sería, hay que ver el rostro de la otra persona con esos ojos, desde la vivencia de la injusticia propia. Si no, va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, la otra es, decía, a través de esto, este pequeño ejercicio que requiere un gran esfuerzo, podemos validar el sentir de la otra persona y entonces eso nos ayuda a apreciar los detalles significativos en el estudio de la vivencia que tenemos enfrente. Con esto aprendemos lo valioso que puede ser una palabra, ahora que hablábamos sobre el lenguaje, ¿no? Un sonido, un gesto, todo nos ayuda a dimensionar esa vivencia, pero si no entendemos el lugar que esa palabra, que ese sonido, que ese gesto tuvo en la vivencia de la injusticia de la otra persona, pues claro, entonces no vamos a entender por qué es necesario hacer ciertos cambios o ciertos ajustes, ¿no? Porque siempre estamos viendo la vivencia del otro, de la otra persona. Entonces, recuerden, en la vivencia, como en la violencia, como en un montón de espacios, la diferencia puede ser eso, una palabra, un sonido, un gesto. Y si queremos ir a lo más técnico, ustedes saben lo que en derecho, en las leyes, significa que una palabra esté o no esté, o que se interprete de una u otra manera. Pues si eso pasa en el derecho, en el mundo de las vivencias, pues todavía mucho más, ¿no? Eh, y lo que para nosotros puede ser totalmente insignificante, ¿no? Porque estemos acostumbrados a cierto lenguaje, a ciertas vivencias, ¿no? O que eso no nos represente para nosotros algo válido, no significa que para la otra persona tenga ese mismo significado o no significado. Y eso es muy importante, ¿no? O validar la vivencia de la injusticia de la otra persona, ¿no? Pero es más fácil hacerlo si lo entiendo desde mi propia vivencia de la injusticia, ¿no? Porque ahora, volviendo a eso, imagínense que alguien en esa vivencia, en esa situación en la que se sintieron más vulnerables, alguien les viniera y les dijera, ay, pero es que no era para tanto, ¿no? Ay, pero ¿cómo vas a estar así por eso, ¿no? Claro, o sea, esos son los sentimientos
que se experimentan cuando viene esto y te dice, bueno, pero pues ¿para qué te quieres casar, hombre? Si el matrimonio, ¿no? Ay, o ¿para qué quieres cambiar tu acta de nacimiento si, no? O sea, ahí viene, ¿no? Entonces, claro, todo esto viene de quienes ven el tema del teatro es trabajar con emociones más continuamente, pero claro, ¿no? Pero entonces es esa vivencia. Si no recordamos, si no conectamos con esa vivencia, abrimos un espacio en donde no vamos a poder entender qué significó esa palabra, ese sonido, ese gesto, esa negativa de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, bueno, hablan sobre el aborto, ¿no? Claro, pero eso otra vez, ¿qué significa obligarte a hacer algo que no quieres? Claro, no evaluemos la vivencia del aborto desde lo que yo hago o yo haría o yo no haría, porque la vivencia de quien aborta no sabes lo que está detrás de la decisión de esa persona. No sabes si fue fácil, si fue difícil, qué hay detrás de eso, ¿no? Y como no sabemos, y creo que no estamos en posibilidades de evaluar las decisiones de la vida de la otra persona, entonces, hagámoslo con cuidado, ¿no? En cómo hay cosas que yo no haría en la vida, ¿no? Pero eso no significa que esa regla de lo que yo no haría deba trasladarla a lo que nadie haría, por ejemplo, ¿no? Porque no sabemos bajo qué condiciones se toman decisiones. Entonces, yo diría, toda la vivencia de las personas son válidas desde esta parte, ¿no? Y lo peligroso que puede ser asumir que yo puedo es lo mismo cuando decimos, ay, pues es que, pues cómo no van a violar a esta señorita si mira cómo se viste, ¿no? O sea, juzgar la vivencia desde lo otro, desde mi propia concepción de la vida, del mundo, lo que debe ser, tengamos cuidado con trasladar hacia el otro las valoraciones sobre los actos de la propia vida. Eh, la vida de por sí es violenta y vivimos en un caos, como para que ahora además veamos en el otro alguien que juzgue cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, veamos cuál es el papel del derecho frente a esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, les decía que este primer ejercicio es lo que va a un poco a acostumbrar a nuestra mente, tal vez, a poner atención en los detalles, a validar las vivencias de los otros, a no creer que son exageraciones, a no creer que son cosas que no se requieren, ¿no? No sabemos lo que está detrás de esa vivencia. Entonces, yo lo pongo ahí como algo súper, súper importante, como una invitación a este ejercicio, que insisto, no es un ejercicio jurídico, pero la perspectiva que no tiene que ver en cómo personalizamos el derecho. Y para personalizar el derecho necesitamos la vivencia, ¿no? Claro, entonces, eso, ¿no? Entonces, lo dejo ahí como algo que si usted dice, por qué no puedo trasladar o por qué veo tan difícil lo abstracto para esto? Probemos con esto de conectar con ese sentimiento de injusticia y van a ver que podemos imaginarnos incluso más posibilidades de transformación del derecho. Si yo entiendo lo que esta regla, lo que esta norma, lo que este criterio, lo que este acto de autoridad le hizo sentir a la otra persona, ¿no? Y lo valido desde ese sentimiento de injusticia, va a ser mucho más fácil que yo pueda entender qué necesito cambiar de ese derecho, de esa regla, de lo que sea, para transitar del sentimiento de injusticia a tal vez más cerca del acceso a la justicia. Pero solo es desde el entendimiento de la dimensión del impacto que tuvo y para entender el impacto que tuvo necesito conectar esa vivencia, ese sentimiento, ¿no? Entonces, eh, la imaginación se abre cuando tenemos que resolver un problema, ¿no? Entonces, y veámoslo desde esa perspectiva de lo útil que eso puede ser,
¿no? Ahora, esa parte lo dejo ahí, digo, podemos tener después espacios para eso, pero si no, no creo. Em, um, em, Luego, el siguiente es la noción acerca del derecho, ¿no? O sea, si ya tenemos esta parte de saber que necesitamos conectar con la injusticia, y eso va a abrir las puertas para el entendimiento, para lo que queremos cambiar, saber lo que significó esa vivencia. Ahora, eso lo necesitamos entender con cómo me acerco yo al derecho, ¿no? Y yo siempre he dicho, y quienes ya me han escuchado en otros espacios, yo siempre digo que hay dos formas de personas abogadas. Creo, hay dos grandes rubros y de ahí se derivan tal vez muchas clasificaciones, pero hay dos formas de entender el derecho, al menos ahora. Uno es que nuestro acercamiento al derecho sea, pues que el derecho o lo que podemos hacer va a estar dentro de lo que tenemos en el derecho, ¿no? O sea, si hay una demanda de acceso a la justicia, la respuesta va a estar dada por lo que el derecho me permita hacer, ¿no? Las reglas procesales, las reglas que tenga, ¿no? Pero es algo que ya está y hay que construir con lo que está. Esa es una noción del derecho pues, que se puede tener. No la comparto y ahorita vamos a ver por qué eso puede ser, esa noción es complicada. Pero la otra visión a la que yo estoy como mucho más cerca y que les invito a acercarse o a explorar, por lo menos si todavía no están convencidos, convencidas de eso, es pensar en el derecho que necesitamos, no en el derecho que tenemos. Si pensamos solo en el derecho que tenemos, las respuestas van a estar limitadas por lo que podemos hacer con lo que tenemos. Y es como, eh, no sé si han visto estos cubos, ¿no? Te dan 10 cubitos y construye lo que puedas con esos 10 cubos. Y ya, no hay más. No puedes decir, es que yo necesito 15 para resolver esto, pero tienes 10 cubos. Entonces, lo que quieras con 10 cubos. Y esa puede ser una noción del derecho. Esas son las reglas del derecho civil que hay, esas son las reglas del derecho penal, del derecho procesal, del amparo, es lo que hay. Haz lo que puedas con eso que hay, ¿no? Y es como generalmente la visión tradicional que nos enseñan el derecho y por eso nos enseñan a aprendernos los códigos y un montón de cosas, ¿no? Porque nos enseñan que es más fácil, pues si trabajamos con lo cierto, lo que ya tenemos, lo que ya está, y con eso hacemos lo posible, ¿no? Pero nos damos cuenta que frente a los sentimientos de injusticia, ¿no? Necesitamos pensar en lo que necesitamos del derecho. Y puede ser que lo que necesitamos del derecho está en esos 10 cubos con los que tenemos que trabajar. Puede ser. Y la vida es así más fácil. Pero puede ser que necesitemos 11 cubos, no 10 de los que teníamos, ¿no? Y la visión del derecho es cómo hacemos para que ese onceavo cubo o doceavo o quinceavo, lo que necesitemos, aparezcan, ¿no? Y eso hay una manera de hacerlo en el derecho. Hay una manera de cuestionar el derecho. Hay una manera de decir esto me estorba, ¿no? O esto me hace falta. Hay una manera técnica de hacerlo. Y ahí entiendo que si esta es una de las partes finales del curso, pues ya vieron categorías sospechosas, ya vieron control de convencionalidad, ya vieron inaplicación de una norma, ya vieron, ¿no? Omisiones legislativas, ya vieron, ya entiendo que eso está más cerca si estamos ya al final de este curso, pero todas esas herramientas entonces nos permiten preguntarle al derecho lo que hace falta o lo que sobra y quitarlo o ponerlo, dependiendo, ¿no? Pero entender que eso podemos hacer con el derecho es una forma de acercarnos al derecho, ¿no? Con todos los debates actuales, y no me quiero meter en temas de política, pero ya vemos como quién está de un lado y quién está de otro, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que yo he visto en redes sociales ahora, ¿no? Que están más cerca del debate sobre la reforma judicial y demás es, ¿las mayorías pueden hacerlo todo? Haber una parte, ¿no? Que entiende el derecho que sí, que las mayorías pueden hacerlo todo. Habemos una parte que decimos no. Hay partes, ¿no? O decisiones que ni porque sean por unanimidad pueden ser por ese simple hecho válidas, ¿no? Entonces, dependiendo de la respuesta que tengas a esa pregunta, es decir, las mayorías pueden hacerlo todo,
vamos a poder ver de qué parte de la concepción o el entendimiento del derecho estamos más cerca, ¿no? Eh, un tribunal constitucional ya no tiene nada que decir frente a una reforma constitucional, o al menos en México, de la forma en que está entendido el sistema jurídico mexicano. Habrá quien diga, en efecto, ya no hay nada que hacer, reforma constituyente permanente y bla. Está bien, es una forma de su acercamiento al derecho, pero no es la única, ¿no? Ni necesariamente es la mejor o la válida, ¿no? Hay quienes entendemos el derecho desde otra perspectiva, con otras conexiones, con otros entendimientos. Eh, Amali, sí, vemos tus preguntas. A ver, solo vi ese último comentario, pero ya no veo otra. Pero a ver, la vivencia de justicia, vivo y real, sí, bueno. Eh, pero lo aplicable no es suficiente. Las mujeres, las que intentan trabajar y ser productivas. Sí, bueno, retomamos ahorita, si quieres, el tema de las dudas. Pero entonces les decía, este acercamiento del derecho, hay maneras y cada quien sabe con qué visión del derecho y por qué comulga con esas visiones. ¿Qué se espera del amparo como un recurso efectivo, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar las reglas procesales. ¿No? ¿Por qué en estos juicios de amparo necesitamos efectos generales y lo de efectos relativos ya no fue suficiente? ¿No? Em, mm, ¿Qué esperamos y qué podemos exigirle al juicio de amparo? También es una pregunta que nos posiciona, ¿no? Um, bueno, ahí hay una pregunta, creo que para el staff, ¿no? De Marisol. Luego, la otra es, ¿qué herramientas tenemos o no tenemos, dependiendo, frente al incumplimiento de la Constitución por parte del Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? Tenemos sentencias de la Corte que han obligado, que, digamos, que obligan, ordenan nombrar a las comisiones del INAI, el tema de cannabis, por ejemplo, y tal pareciera que están ahí como si estas decisiones no pasaran nada si no se cumplen, ¿no? Eso nos lleva a hacer las preguntas, ¿no? Y dependiendo de la forma en que contestemos, vamos a ver de qué forma nos acercamos al derecho. Y para aplicar la perspectiva de género necesitamos estar del lado de que el derecho puede ser cuestionado, podemos construir el derecho, podemos modificar el derecho, podemos moldear ese derecho, ¿no? Pero esto viene desde muchos parámetros y preguntas pero nada, si nosotros creemos que pues no podemos salirnos de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales o que todo lo que está ahí ya es lo que hay y no la podemos cuestionar, pues difícilmente vamos a poder moldear o dar una respuesta adecuada pues al planteamiento que tengamos, o sea, hablamos del proceso civil, ¿no? Y ahorita vamos a dar como algunos ejemplos de los límites que esta concepción del derecho nos trae, pues trabajemos con lo que tenemos. Sí, el problema ha sido que lo que tenemos no siempre es suficiente para acercar la justicia a las personas que lo requieren, ¿no? Entonces, es difícil hacer compatible la perspectiva de género con un entendimiento de que el derecho ya lo tiene todo o que no lo podemos cuestionar, ¿no? Sí, pero bueno, el que no exista o sea, digamos, entendamos la relación con el acceso a la justicia como una relación dinámica entre le pedimos cosas al juzgador, a la persona juzgadora, ¿no? Llegamos con una demanda y pues sí, a veces podemos decir es que el juez pues no resolvió, no entendió, no vio. Bueno, pero lo que vamos a aprender en los acompañamientos en tema de derechos humanos es que la mayoría de las veces tenemos que hacer un montón de trabajo para visibilizar en los escritos la necesidad de los ajustes y cuestionar de nuestras propias demandas. Es como la mitad del trabajo de cuestionar el derecho nos toca a quienes postulamos,
y la otra mitad le toca a la persona que resuelve, ¿no? De entender las necesidades de modificar o inaplicar, transformar, interpretar de una manera distinta el derecho. Entonces, pongamos lo que sea en nuestra parte, no siempre va a resultar que desde el otro lado sea, eh, digamos, receptivo a esto, pero también entender que quienes estamos de este lado en la defensa de derechos humanos, digamos, en la cotidianeidad, pues también asumimos, ¿no? Como parte de nuestro rol en este ejercicio de acceso a la justicia, aplicar esto que estamos viendo para plantearlo de la manera más clara, específica, lo que se requiere, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de abordar el abuso de poder por parte de la judicatura? Sí, o sea, hay un montón de temas de cómo acercamos, cómo visibilizamos también cosas que no suceden al momento de resolver. Por ejemplo, y solamente para dejar ahí un tema en relación con esa pregunta, si ustedes van ahorita a la ley de amparo, ¿no? Y pues bueno, ahora se incluyó a partir de 2021 la jurisprudencia por precedente, ¿no? Entonces es obligatorio que pues apliquen la jurisprudencia por precedente, que se haya resuelto en casos de las acciones de inconstitucionalidad por mayoría de 8 votos y demás. Y están ahí las reglas de que los precedentes se deben obedecer. Tenemos un juicio de amparo en donde claramente se resuelve contrario a ese precedente, ¿no? Claramente. Yo no voy a entrar a detalles, nos va a dar la vida, pero ahorita, por ejemplo, en un juicio de amparo, estamos cuestionando la constitucionalidad de ese sistema de precedentes, porque no tiene una consecuencia que derive de la inobservancia de un precedente obligatorio, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que te diga que el precedente es obligatorio si tú tienes sentencias en donde pues se pasan el precedente obligatorio por el arco del triunfo, ¿no? Y entonces la ley de amparo no dice nada sobre qué va a pasar en esos casos. ¿Se puede? ¿No se puede? Digo, más allá, y aquí no estoy hablando de un sistema eh, digamos, de penalizar o sancionar al jueza, ¿no? No creo que esa necesariamente sea la vía, pero más bien es cuál es el camino que el derecho te da cuando tienes una jurisprudencia obligatoria que es claramente aplicable, ¿no? Que no hay duda, no es evidente y resulta que alguien decide, pues ¿no? Digamos que porque es aborto no se aplica, ¿no? No sé. Pues están las preguntas ahí. ¿Cuál es la respuesta que el derecho debe tener en un tribunal colegiado que ya es segunda instancia, que no puedes apelar la sentencia, que no te hayan aplicado un precedente obligatorio? Ahí está una pregunta jurídica que viene desde esta noción del entendimiento del derecho, que eso no puede ser, ¿no? O que no puedes dejar sin consecuencia, y cuando hablo de consecuencia no me refiero a sanciones, sino más bien, ¿qué pasa? ¿No? ¿En serio puede quedarse así una sentencia en donde hay un precedente obligatorio que no te aplicaron? Pero bueno, lo pongo ahí como para esas preguntas que surgen a partir del entendimiento del derecho desde este lado, ¿no? Entonces, eso es un segundo paso básico, ¿no? Y habla mucho desde lo que entendemos del derecho como lo vemos, ¿no? Desde la crítica feminista, o sea, ya seguramente en algún lugar han leído en donde cómo surgió el derecho, quién escribió el derecho, desde qué perspectiva, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo escribía algo sobre la ley de amparo. Si ustedes ven, o sea, en 1936, que era la ley de amparo anterior, ni siquiera había voto para las mujeres. Entonces, ¿qué pensar que la jurisprudencia que deriva de eso tuviera en cuenta la visión de las mujeres sobre el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué el derecho reconoce solo la categoría hombre y mujer, por ejemplo? ¿No? ¿Quién dijo que así debe ser? ¿No? Y si me dicen, no, es que la biología, bueno, sí, pero pues la biología también dice un montón de cosas. Pero estamos hablando del derecho y el papel del Estado frente, ¿no? Al ejercicio de esos derechos, ¿no?
Entonces, les decía, esta es la parte en que tenemos que conectar con entender el derecho de una manera que podamos cuestionarla, ¿no? No, tampoco es un curso, un espacio sobre crítica jurídica, pero les decía, ¿quién escribió el derecho? ¿No? ¿A quiénes tomaron en cuenta para hacer ese derecho? ¿No? Em, entonces, ahí están las preguntas. ¿Quiénes no estamos en ese derecho reflejado? ¿No? Si hablamos, por ejemplo, de personas indígenas, de personas LGBT, de personas no binarias, ¿no? ¿Cómo? No estuvimos, no estamos, no nos vemos reflejados nuestra vivencia, nuestra vida, nuestro proyecto de vida en ese derecho que está. Y por eso les decía, el hecho de que algo no esté es problemático o puede ser problemático porque debería estar, ¿no? Eh, aprendamos a hacer esas preguntas, ¿no? Em, bueno, lo de que decía sobre si se invoca un precedente se puede considerar ilegal que se dé una interpretación distinta a los resolutivos que llevaron al precedente. Pues bueno, hay toda una discusión en precedentes si, si los resolutivos, o sea, si la razón es aplicable o no. Durante un debate sobre error judicial, por ejemplo, y demás, pero lo que es problemático en sí es que no hay una consecuencia para cuando eso suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, y lo más cercano, por ejemplo, litigamos aborto, aborto por violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, que haya ya una sentencia donde la corte te diga cómo se van a resolver, qué se va a valorar, y resulta que llegas y pues que eso no se aplique, ¿no? Y te resuelvan de forma contraria y demás, dices, bueno, ahí hay un problema, ¿no? ¿Y cómo lo resolvemos? No está resuelto, ¿no? Pero bueno, entonces el segundo paso, porque si no, no vamos a acabar, es esto que les decía, ¿no? Cómo nos acercamos en un análisis introspectivo de decir, ¿qué es lo que yo entiendo por derecho? ¿No? ¿Qué es lo que creo que el derecho puede hacer y qué es lo que no puede hacer? ¿No? Um, Se llama, pero no todos los documentos oficiales. Sí, o sea, por ejemplo, cuando resulta que, no sé, no, un, un, un crimen de odio, ¿no? Hacia una mujer trans, por ejemplo, ¿no? La golpearon, la intentaron asesinar, lo que sea. Pero resulta que por condiciones, pues no podía o no ha podido hacer su modificación en los cambios de identidad, ¿no? Recordemos que no todos los estados tienen este procedimiento de forma accesible. eh, y entonces que la justificación de la fiscalía es que le va a llamar por el nombre legal porque así está su credencial, ¿no? Dices, bueno, pero si entendemos el tema del derecho a la identidad, no solo con el nombre que tienes en un documento, sino cómo te percibes frente al mundo, entendemos que el derecho a la identidad no se agota porque yo tenga un acta de nacimiento, una credencial, una INE con ese nombre y que esa pueda ser la justificación, porque el derecho a la identidad va mucho más allá, ¿no? Y ese derecho a la identidad eh, protege, ¿no? Este trato al que hace alusión Marco, aunque no haya un documento, una acta de nacimiento, ¿no? Entonces, yo no diría que eso sea una excusa para no respetar la identidad de las personas, ¿no? Alguien te diría, pues es que está el INE, ¿no? El acta de nacimiento y entender el derecho a la identidad limitado a el INE o el acta de nacimiento, pues es una forma de acercarte y a entender el derecho a la identidad, ¿no? Hay toda una línea de sentencias y de jurisprudencia, de decir el derecho a la identidad no nada más es que tu nombre aparezca ahí, tu nombre y tu sexo, ¿no? El derecho a la identidad puede pugnar con los registros, claro. Por eso depende del problema que tú tengas enfrente, ¿no? Y después podemos hacer un taller sobre cómo hacer que esto prevalezca sobre las normas. Pero siempre un tip rápido para poder seguir avanzando es la vivencia que ustedes tengan y que estén acompañando.
En la medida en que ustedes puedan conectarlo con el ejercicio de un derecho constitucional, van a poder hacer oponible esa vivencia y ese derecho frente a cualquier autoridad, independientemente del marco regulatorio que tengan en las leyes ordinarias, digamos. No importa su reglamento, su código civil, su código penal, porque ustedes pueden conectar esa vivencia y esa interpretación con un marco constitucional mucho más amplio que puede ser oponible frente a esas legislaciones o esas reglas estatales, ¿no? Por ejemplo, básicamente, y perdón que hable de aborto, pero es que son cosas que he litigado. En Ciudad de México, un embarazo por motivos de salud, un embarazo de alto riesgo, le niegan a esta mujer el aborto porque dicen es que el Código Penal federal, porque tenía una Seguridad Social Federal, no tiene en tu Código Penal el aborto por salud como una excluyente responsabilidad. Entonces, pues no hay servicio de aborto por salud a nivel federal, al menos en esa institución, porque pues no está nada ahí, ¿no? Entonces, entender que el derecho al acceder a un aborto por salud estaba condicionado a que tu código penal lo regule, lo entienda de esa manera, dices, esa es una forma de entender el derecho penal y el derecho a la salud. Dijimos en un juicio de amparo, no necesito un código penal que avale, ¿no? Porque tenemos un derecho a la salud en el marco constitucional y la exigencia de servicios de salud de esta mujer está conectada directamente con ese ejercicio de un derecho constitucional. Luego entonces la autoridad no puede como excusa decir que eso no está en su legislación ordinaria. Eso no hace que deje de ser violatorio de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo lo podría como en ese sentido, ¿no? Sí, el tema, Erika, de tener un INE es una evidencia sólida, ¿no? El asunto es como, ¿qué barreras hay para que todas las personas trans puedan tener acceso a esa INE? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuáles son las barreras que hay? ¿Y por qué no podemos decir o exigir que ese sea como el estándar para todos y para todas, ¿no? Claro, hay que hacer ajustes razonables cuando no hay una INE y tengamos frente a una persona trans, ¿no? Pero no significa, o no pongamos el requisito, ¿no? Y eso es justo el tema de la perspectiva de género. Te dice, bueno, analiza qué desventajas tienen las personas trans para poder acceder a ese documento cuando no necesariamente tienen las condiciones, ¿no? Y que la respuesta no sea, es que ya es bien fácil, ya puedes ver, ¿no? No, no todos están en las mismas condiciones para poder tener una INE actualizada. Digo, si lo vemos en la cotidianidad, ¿cuántas personas a veces sabemos que no tenemos ni nuestro domicilio actualizado? ¿No? Que es algo que, digamos, la mayoría de las veces no representa un obstáculo para un montón de cosas, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Acceder a una INE con esta identidad. No para todas las personas es tan fácil o de la misma manera, y cuando entendemos eso, podemos buscar parámetros de protección con los ajustes razonables para que el tener la INE no sea el estándar de garantía para abrir la puerta del derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Bueno, seguimos viendo. Ay, hay un montón de preguntas, lo cual me emociona, pero la mayoría de esas creo que necesitarían como más, em, pero creo que pueden ser para la siguiente sesión donde vamos a hablar como de casos prácticos. Por ejemplo, esta pregunta se me hace súper interesante sobre, dice, ¿no? Hay una persona no binaria que biológicamente nació como mujer y la fiscalía no quiere investigar como feminicidio. ¿Es violatorio de derechos humanos? Em, Aquí la pregunta, creo, y eso me hace, digo, eso ya son las preguntas frontera de cómo construimos y preguntamos, porque el delito de feminicidio, digamos, está construido a partir de que em, se han identificado patrones, ¿no? De violencia contra las mujeres. Em, entonces, más bien la pregunta es si este homicidio, o sea, lo que te va a permitir aplicar digamos, el criterio de investigación como feminicidio, yo diría, no es necesariamente que tengas o no una INE con un sexo
reconocido o no, o un acta de nacimiento. Porque lo que está detrás de la aplicación de los criterios de feminicidio es el patrón de conducta violenta en contra de cierto grupo. Entonces, si tú puedes encuadrar, por lo menos suponer que ese hecho puede encuadrar o forma parte de ese patrón, deberían estar las puertas a investigar a través del protocolo de feminicidio, ¿no? O sea, le ponemos un nombre, ¿no? De feminicidio, pero lo que está detrás es un patrón específico de violencia contra un cierto grupo de población, ¿no? Y entonces, cuando ese patrón o ese acto de violencia puedes encontrar coincidencias con ese patrón, puedes aplicar el protocolo, ¿no? O sea, eso desde mi perspectiva. Habrá quien diga no, porque entonces puedes desfigurar el entendimiento del feminicidio y demás. Es otro acercamiento y podemos discutir sobre eso. Pero lo que yo quiero es que la respuesta, y este es otro tip, la respuesta del derecho, cuando tú tengas algo que no te cuadra, no puede ser no se puede hacer nada o no puede ser no. Tenemos que encontrar ese punto en el que podamos hacer flexibles las puertas del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, que una tal ley general de personas que se perciban y se identifiquen como parte de la comunidad LGBT. Preguntémonos para qué queremos esa ley. Y a partir de para qué queremos una ley, podemos ver si ese objetivo se puede alcanzar de otra manera o si la ley es la única manera de hacerlo. Puede ser, ¿no? O sea, no sé. Pensemos en qué contenido quisiéramos esta ley, ¿no? Para las personas que se perciban, conciban como personas LGBT. Eh, um, sí, la figura del feminicidio, en un acuerdo plenario después establecieron que solo se ganaron cuando las víctimas. Claro, pero justo esto que nos dicen del Perú, que me parece súper importante, ¿no? Es, claro, pero, insisto, ¿cómo cuestionamos esas reglas, ¿no? Y lo vamos a ver en estos ejemplos que traigo, creo que puede ayudar como em, ejemplos. Creo que ejemplos les pueden ayudar tal vez a tener una noción más abstracta de qué podemos resolver con la perspectiva de género y por qué eso es útil, ¿no? Pero bueno, entonces, no avanzo, ya nos quedan pocos minutos. Entonces les decía, este entendimiento del derecho es básico. O sea, no podemos esperar aplicar la perspectiva de género si tenemos una concepción cerrada del derecho y que no podemos hacer nada con eso, o que lo que está ahí es regla de oro y que si cambiamos algo, interpretamos o inaplicamos, eh, no sé, ¿no? Entonces, pensemos, y eso también es un invitar a cuestionar y reflexionar sobre qué concepción del derecho tenemos. A veces no tenemos tan clara esa noción porque no nos hemos detenido a preguntarnos sobre eso, ¿no? Em, ahora, vamos a poner aquí los ejemplos que me parecen Em, bueno, hay otra pregunta. ¿Si todos los homicidios de mujeres se consideran feminicidios? No, la corte ya dijo que solo, digamos, es decir, se atropellan a una mujer en un accidente, no sé, el autobús. Si no hay no, o le asaltan a una mujer así solo porque sí, no necesariamente aplican como esos estándares, ¿no? Hay una sentencia de la corte por ahí, ¿no? Em, pero bueno, ahora, ¿en qué lugares se esconden estos tratos o impactos diferenciados? ¿No? Me parece importante. Em, ¿En dónde podemos tener los problemas del derecho, ¿no? Que necesitan una intervención con perspectiva de género? Em, Tenemos como las normas procesales, que aparentemente son neutrales, o cómo interpretamos esas normas procesales, ¿no? A veces estamos acostumbrados o acostumbradas a pensar en, pues, el Código Civil y el Código Penal, que es lo que necesita como una intervención, pero no nos detenemos a pensar que a veces las mismas normas procesales también pueden incluir una interpretación o una aplicación que pueda ser o fomentar ese trato diferenciado o injustificado o que genere desventajas estructurales. Entonces, no nos olvidemos de cuestionar también
no nos olvidemos de cuestionar también esas reglas procesales. Entonces, como que tenemos una tendencia a pensar solo en las leyes de los códigos civiles, digamos, adjetivos, como donde podemos identificar problemas. Y vamos a ver, por ejemplo, ley de amparo, ¿no? O sea, que tiene la parte de cómo entendemos la procedencia de los juicios de amparo, ¿no? Las normas procesales aparentemente, es que ya quiero contestar todas las preguntas y al mismo tiempo quiero terminar la presentación. Entonces, decían, la ley de amparo tiene sus causales de improcedencia, por ejemplo, ¿no? Y mi investigación de doctorado justamente tiene que ver con las sentencias de los juicios de amparo de quienes reclamaron acceso al aborto, por ejemplo. Y al principio, cuando empezamos a litigar aborto, ¿no? Era de 10 juicios, los 10 nos decían, ya abortaste, ya tu juicio se queda sin materia, ¿no? O sea, te niegan el aborto, vas al amparo y no puedes esperar 5 meses, 6 meses, 10 meses. La suspensión puede que te la den, puede que no te la den. Eso es dependiendo de un montón de circunstancias. Y entonces, si la mujer o persona con posibilidad de gestar accedía al aborto, la respuesta del juicio de amparo, bueno, de las personas juzgadoras en ese momento era, pues se queda sin materia el juicio porque ya abortaste, ¿no? O sea, sería interpretar una regla de procedencia del juicio en perjuicio de. Entonces, si alguien quiere leer sobre cómo esas reglas procesales pueden ser también afectadas por este tema de discriminación o la invisibilización de los efectos diferenciados, léanse el amparo en revisión 1388 diagonal 2015 de la Suprema Corte. Es de aborto, entonces si tienen ahí algo con el tema, pues bueno, vale la pena que lean la parte procesal, aunque ya no lean la parte sobre aborto, si no es un tema que sea de su interés, pero la parte procesal es muy importante en cómo dice, a veces las reglas procesales aplicadas de forma neutral generan un impedimento para el acceso a la justicia de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si el aborto es un servicio médico que solo requieren las mujeres y personas con posibilidad de gestar, eh, y eso tú le pones ahí una interpretación, ¿no? Restrictiva, pues claro que generas un efecto de discriminación. Entonces no olvidemos eso, ¿no? De las reglas procesales también pueden tener ahí estos problemas que están ahí. Ahora, las normas sustantivas o que son aparentemente neutrales, ¿no? Que es lo que les decíamos, ¿no? Cuando se definía el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, pues la respuesta de las autoridades era, no, pues es que todos se pueden casar, todas las personas tienen derecho al matrimonio, siempre y cuando un hombre se quiera casar con una mujer y una mujer se quiera casar con un hombre, ¿no? Fuera de eso, no hay cabida para otra vivencia del matrimonio, ¿no? Entonces, aparentemente, pues no había ahí una discriminación, ¿no? Y ahí es la utilidad, y vamos a ver, de entender la discriminación, la diferencia entre discriminación directa o indirecta, porque no toda la discriminación va a ser algo que va a estar evidente, ¿no? Sino a veces el efecto, la forma en que se aplican esas normas. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la identidad, ¿no? Decir, bueno, todos tienen derecho a la identidad, sí, todos tienen derecho a la identidad, ahí está, ¿no? Los códigos civiles todos regulan sobre la expedición de actas de nacimiento. Pero no todos los registros civiles regulan el derecho a la identidad em, de las personas trans, sino tienen una regla genérica. Quien quiera hacer cambios en temas sustanciales, háblese de nombre y sexo, pues que vaya con un juez y lleve un juicio y ahí resuelve el juez si sí o no, ¿no? ¿Y cómo aplicar esa regla? Tiene un efecto diferenciado para personas trans, ¿no? Porque las personas cisgénero, es decir, quienes entendemos nuestra noción de acuerdo a nuestro sexo, ¿no? Género, pues no vamos a requerir generalmente cambiar nuestro sexo en el acta de nacimiento, nuestro nombre, o sea, ese dato sustancial. Entonces, para las personas cisgénero puede ser pues, irrelevante, ¿no? Cómo regule eso el juez, ¿no? Perdón, el Código Civil o el Código Procesal Civil o el Código Familiar. Pero claro, si lo vemos desde la vivencia de las personas trans, para las personas trans que sí requieren esos cambios de identidad, hay
un trato diferenciado y una exigencia distinta que obstaculiza el ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces, esas reglas que aparentemente son para todos, cuando las aplicamos para ciertas vivencias, ¿no? Vamos a ver que para algunas personas va a ser más difícil ejercer ese derecho, ¿no? Em, em, bueno, el tema de no negarse a organizar bodas para personas del mismo sexo. Hay todo un debate sobre la discriminación en que pueden incurrir particulares, ¿no? Que una cosa es el particular y otra cosa es la autoridad. Súper interesante. Claro, habrá que ver, yo sí diría que no, es como dijeras, yo no atiendo mujeres, ¿no? No, pocas veces también el ejercicio que nos ayuda a entender es, sustituyamos, digamos, en este caso, la categoría de orientación sexual por otra categoría, ¿no? Es decir, yo no atiendo indígenas. ¿Sería discriminatorio? ¿No? ¿O no? Yo solo atiendo extranjeros ahora, ¿no? En cierto, ¿no? Eso tal vez nos ayuda a ver qué tan discriminatorio puede o no puede ser, o a identificar a veces con más facilidad cuando estamos frente a una discriminación, ¿no? ¿Por qué sería válido decir yo no atiendo matrimonios igualitarios, ¿no? ¿Y por qué no sería válido decir yo no atiendo indígenas, ¿no? Eh, ahí entra otra cosa ahí sobre, podemos invocar objeción de conciencia si el tema de la homosexualidad choca profundamente con mis creencias y mi visión de la vida, no sé, porque estás ofreciendo un servicio público, ¿no? La objeción de conciencia sobre aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entran debates, ¿no? No es este espacio, pero claro que es importante que esas preguntas estén en ahí, ¿no? Em, las personas privadas de su libertad. Pues para las personas privadas de su libertad debería tener una posibilidad de alguna manera tener asistencia legal para poder realizar los cambios que se requieran, ¿no? Em, dice, ¿qué pasa si un hombre se cambia el sexo únicamente para acceder a derechos de las mujeres? Por ejemplo, denunciar un delito que es exclusivo de mujeres. Em, un delito exclusivo de mujeres, ¿como cuál? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Y cuando inclusive él ha sido un agresor de mujeres. Pues bueno, si ha sido un agresor de mujeres, claramente ha cometido delitos y se puede perseguir por como eso, digamos. El ser mujer no te no te excluye de la responsabilidad, ¿no? De violencia vicaria. Pero la violencia vicaria no es exclusiva de las mujeres, ¿no? Podría también ejercerse al revés, ¿cierto? Entonces, no quiere registrar al bebé porque nació en un vientre que fue contratado y los que quieren registrarlo son los padres que son del mismo género. Ya hay juicios de amparo. Digo, yo justo acompañé algunos de esos y si ves las sentencias de la Corte ya estableció que la gestación subrogada, aunque no exista una regulación específica en el Estado, ¿no? Tú invocas los criterios de la Corte y la interpretación constitucional y a partir de ahí cuestionas la legislación que no lo reconoce o que lo prohíbe y eso te permite abrir las puertas a esos reconocimientos, ¿no? Em, es una violencia de género hacia las mujeres. Digo, generalmente puede ser, ¿no? Pero yo no diría que no puede haber una violencia al revés, pero bueno, yo tendría mis dudas de catalogar. Sí, es una forma de violencia contra las mujeres, pero entiendo que no es exclusivo, ¿no? Y bajo ciertos supuestos puede ser. Es la instrumentalización de los hijos, hijas, ¿no? Y la instrumentalización puede ser en ambos lados, ¿no? Em, en los casos en que un hombre cambie de género para obtener los derechos de las mujeres y se ha juzgado con perspectiva, les decía que la perspectiva de género no es exclusiva para juzgar personas en donde se involucren mujeres. Em, entonces, la suspensión de derechos civiles, pero yo entiendo, no sé, y ahí sí será un interesante que podamos brindar acompañamientos en ese sentido,
pero la suspensión de un derecho civil no puede suspender tu derecho a la identidad. O sea, entiendo que el derecho a la identidad puede ser un derecho civil, pero esa suspensión de derechos derivada de una sanción penal no puede llegar al extremo, yo creo, de eso, ¿no? Bueno, si ya entramos al terreno de cómo las acciones afirmativas en el ámbito político, ahí sí tenemos una tarea desde, desde todos los espacios, ¿no? ¿Qué respuesta damos a eso y cuáles son los requisitos, ¿no? Digo, porque ahí también la pregunta es cómo, eh, cómo estar atentos a esos registros y esas candidaturas y que se validen o que se impugnen, por ejemplo, ¿no? Eh, Dice que no podemos obligar a nadie, entonces, ¿por qué nos quiere obligar a decirles ellos, todes? Pues, déjame pensar una pregunta, una respuesta sobre eso, porque no es obligarles a hacerlo, si no quieren, no lo hagan. El asunto es cómo somos respetuosos con la identidad de la otra persona, ¿no? O sea, no es un delito no hacerlo. Pero creo que si avanzamos, transitamos, ¿no? Por ejemplo, la noción de hasta hace pocos años, si ustedes ven la jurisprudencia de la Corte sobre la violación entre cónyuges no es delito, ¿no? Y eso ha cambiado, afortunadamente. Entonces, entender el lenguaje como algo que no va a cambiar o que no va a variar también es una noción de entender la vida y por qué y qué consideramos que es la afectación que nos produce en temas de derechos, eh, el reconocimiento de la identidad de otras personas. Es un tema de reconocimiento de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sigamos. Las normas que no están. ¿Qué normas no están y necesitamos que estén? ¿No? Por ejemplo, y tengo un proyecto ahorita sobre que estoy trabajando sobre, si ustedes ven en otros países como Argentina, por ejemplo, tienen una ley sobre cuota de identidad de personas trans, ¿no? Como el Estado está obligado a tener un porcentaje de contratación de personas trans, como ciertas medidas afirmativas, ¿no? Por eso está una ley, ¿no? Desde el Poder Legislativo, digamos, hubo un avance hacia eso, como hay acciones afirmativas en temas de candidaturas, de paridad de género, entonces hay de todo. Pero de personas trans me parece súper interesante. El asunto es ¿por qué en nuestras leyes no tenemos algo sobre acciones afirmativas? ¿No? Entonces, vamos a la Ley Federal del Trabajo y vamos a la Ley Federal del Trabajo de trabajadores al servicio del Estado y no encontramos nada, ¿no? Y uno ve, podríamos exigir que haya algo así. Podemos cuestionar la neutralidad de esas leyes que no están ahí para decir que necesitan estar en términos del artículo primero y la igualdad y no discriminación. No sé. Cuestionemos, ¿no? Cuestionemos. La idea de aquí es tener las herramientas para ir cuestionando. Podemos pensar en un juicio de amparo que diga que esas normas que no están ahí sobre medidas afirmativas en materia laboral eh, este, puede ser. Dice, como las de proteger la vida de todo ser humano desde la concepción. Bueno, recuerden que decir que hay un ser humano desde la concepción, eso es una posición política. Es desde donde ustedes se posicionan para hablar de la vida desde la concepción, ¿no? Esa es la forma en que se entiende y es una forma de entender digamos, el mundo, la vida, la relación con la reproducción, pero no sé si el papel del Estado sea que todos asumamos esa posición política, ¿no? Em, eh, digamos, ahí están los debates de la Corte y la Corte Interamericana, es decir, los derechos de la persona se adquieren al nacer y al nacer vivo, ¿no? La persona. Antes de eso, no podemos hablar de una persona. Entonces, les decía, las normas que no están, podemos hacer que aparezcan, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso suceda? Y hay una metodología para hacerlo, cuestionemos. Y el ejemplo, les decía esto sobre medidas afirmativas en temas de cuota laboral trans, por ejemplo,
¿no? Estamos ahí en un trabajo sobre eso, que me parece importante que podamos plantear que algo que no esté también puede tener un efecto diferenciado en el ejercicio de derechos a la salud, a la educación, al trabajo y demás, ¿no? Los caminos procesales que no están, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, y ese es otro proyecto que traigo ahí trabajando, sobre si ya identificamos que la instrumentalización de las mujeres en específico, ¿no? Es una cuestión cada vez más recurrida en temas de delitos, ¿no? De amenazan a las mujeres para que participen, ¿no? Bajo las amenazas de que o van a matar a sus hijos o a su familia y demás, y cómo este tipo de violencia en el ejercicio del proceso penal no tiene un camino claro para poder evaluarse. Hay el mismo proceso penal para todos, pero para este tipo de violencia mmm, lo meten todo en ese mismo proceso penal y yo tengo mis dudas de que eso permita visibilizar el impacto diferenciado de la instrumentalización de mujeres en la comisión de delitos. La pregunta, y lo dejo como pregunta porque hacia allá vamos en las estrategias de litigio, es ¿por qué si tenemos un mecanismo para juzgar a personas indígenas, un proceso, ¿no? Reglas y ajustes claras dentro del proceso, y tenemos un sistema para adolescentes? ¿Por qué no pensamos, ¿no? que necesitamos ajustar con reglas más claras un proceso penal, ¿no? en aquellos casos, por lo menos, en donde se instrumentaliza a las mujeres para cometer delitos? ¿Por qué metemos esas experiencias en la misma bolsa que todos los demás delitos? Cuando hay una clara noción de desventaja estructural ahí. Lo dejo como pregunta y habrá respuestas que nos digan, no, ya estás divagando, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Estamos empezando a trabajar una propuesta metodológica que vamos a llamar algo así como la jurisdicción especial de género, ¿no? Cuando identificas estas notas de género, sobre todo en procesos penales, ¿qué tendríamos que obligar a que suceda? Y no que dependa necesariamente que el juez o jueza entienda sobre perspectiva de género, sino qué ajuste para garantizar una mayor equilibrio y el estudio y el entendimiento de los efectos diferenciados de la discriminación y la violencia contra las mujeres, en este caso, en esto. Entonces, podemos a veces cuestionar procesos enteros para ver por qué eso, les decía en alguna otra ponencia a otro grupo, es, si utilizamos el mismo proceso de siempre, ¿por qué esperamos que el resultado sea distinto en términos de acceso a la justicia? A veces tenemos que cuestionar la misma forma en que el proceso se instaura, a qué el proceso le da cabida o no, en qué momento y de qué forma, ¿no? Eso es interesante porque pensando ya en los sistemas estructurales, ¿no? Y la interpretación de los efectos de las sentencias también tiene que ver con eso, ¿no? Efectos relativos, efectos generales, puedo o no puedo y demás. Pero se nos está acabando el tiempo y yo no he acabado la presentación. El último paso, por ejemplo, que les decía, es esto que les decía. em, Necesitamos entender también la conciencia de los sistemas de opresión, ¿no? Los sistemas de opresión significan esta noción de las formas de pensamiento que justifican eh, una visión jerarquizada sobre ciertos grupos, ¿no? Toda esta visión de que las mujeres solo tienen una función reproductiva, de que las mujeres deben estar en casa, trabajando, es una forma de entender el mundo otra vez, ¿no? Y que justifica por qué está bien que las mujeres no puedan abortar, por qué está bien que las mujeres no vayan a trabajar, que ganen menos, ¿no? Hay una forma de pensamiento que justifica eso y que eso perpetúa esa noción. Y a veces esa forma de pensamiento está permeada en las legislaciones y justo el trabajo desde la perspectiva de género es visibilizar esos estereotipos fundantes de esas normas, ¿no? Visibilizar a las personas migrantes como una amenaza, las que las personas LGBTIQNB+,
como somos transgresoras del orden heterosexual, del orden natural, que Dios creó a un hombre y una mujer y demás, hay un pensamiento que se encarga de posicionar que quienes nos asumimos desde la disidencia sexual estamos transgrediendo esas reglas naturales y que entonces se justifica que el Estado no nos dé reconocimiento a las personas trans, que no nos dé acceso al matrimonio, ¿no? Hay una justificación, una forma de pensar que justifica que eso sea así. Em, las personas con discapacidad como una carga social, ¿no? Que no pueden decidir. Hay una forma de pensamiento que justifica por qué eso debe ser así, que las personas indígenas son incultas, que son flojas, que no merecen, ¿no? Hay una forma de pensamiento que está ahí y tengamos mucho cuidado, ¿no? En cómo las posturas que asumimos desde el derecho de nuestro ejercicio, ¿no? No esté basado en estas formas de pensamiento que justifican la negación de derechos de otros grupos, ¿no? Insisto, no va a ser aquí el espacio para hablar específicamente sobre opresión y demás, pero tengamos mucho cuidado con, con esas formas de pensamiento, porque si ustedes juntan la noción del derecho y que las mayorías lo pueden todo, ¿no? Con estas formas de pensamiento llegamos a lugares muy oscuros socialmente, ¿no? De justificar las violencias, justificar las discriminaciones, justificar las negativas de ejercicio de derechos. Entonces, quienes eh, entendemos que el lenguaje también tiene que ver con un tema de reconocimiento, ¿no? Eh, pues por eso decimos, bueno, para si la otra persona se identifica como ella, eso a mí y es un tema de su identidad y su reconocimiento y demás, eh, pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás que nos hace negar esa existencia? eh, Desde dónde tenemos argumentos que lo justifican y podemos tener espacios para dialogar sobre eso, pero tal vez la primera pregunta es eso, ¿no? ¿En dónde están y cuáles son esos argumentos que fundan estas nociones? Y podemos tener conversaciones sobre ellas, ¿no? Y bueno, lo último que, bueno, no me preocupa tanto, porque creo que, bueno, esto, perdón. Ay, mira, pensé que ya había acabado, pero no. Es importante identificar patrones estructurales porque entonces va a haber sentencias que requieran soluciones estructurales. Entonces, por eso es importante, porque la reparación de esas violaciones de derechos humanos que tienen sustento en dinámicas estructurales requieren sentencias que ataquen esas cuestiones estructurales. Y eso es importante en el tema del litigio, ¿no? Este, y bueno, lo último es la argumentación, que me parece que eso ya no me preocupa tanto, pero es importante exponer ideas claras. Entre menos palabras ocupemos para explicar una idea, generalmente esa idea queda mucho más clara. Lo que yo les sugiero cuando hagan escritos es agrupen esas ideas con base en argumentos más generales que permita que el argumento tenga una secuencia lógica. Em, ac- Familiarícense con los procesos de investigación de datos, ¿no? Generalmente las situaciones de discriminación o desigualdad son patrones de problemas mucho más grandes. Estadísticas, datos, investigaciones previas pueden ayudarles a ustedes a visibilizar por qué el problema que van a plantear es un problema estructural, no es un problema aislado y merece un entendimiento o un tratamiento desde esta perspectiva estructural. Y tengan siempre claridad en sus peticiones, ¿no? Yo he visto las mejores demandas navegar o naufragar porque terminan diciendo o solicitando que se conceda el amparo y protección de la justicia federal, así, secas, ¿no? O sea, puedes tener la mejor demanda, mejor argumento, las cifras, la visibilización de la perspectiva de género y todo, pero si terminamos una demanda en donde dice el petitorio es que se concede el amparo y protección, mm, como que más de la mitad del trabajo que hicimos va a naufragar porque entonces dejamos que la persona juzgadora decida los alcances de el amparo y protege en lugar de proponer. Y eso funciona para medidas de reparación en Comisión de Derechos Humanos, para demandas civiles, para lo que quieran. Traten de siempre puntualizar qué es lo que le están pidiendo a la autoridad. En este caso.
Entonces, yo creo que sí, con esto, eh, la participación de lo que yo tenía pensado hoy, podemos dejarlo aquí, abrir espacio para preguntas, em, que hay un montón de preguntas, pero no sé si alguien, hay algo que no, dice, biológicamente hay vida desde la concepción, son células vivas, sí, yo no estoy negando que haya células vivas o que haya una noción de vida, y lo que digo es que decir que eso es una persona es una posición política, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos persona? Eso sí es una posición política. No, no significa negar que haya células vivas. O sea, creo que ahí es un poco distinto el debate de a qué le llamamos persona, de en dónde identificamos células vivas. Pudiera introducirse en los atenuantes en estas mujeres, claro, pero lo que yo digo es que el problema de los atenuantes es que uno, tú lo tienes que probar y además el juez lo tiene que entender o la jueza. Entonces está sujeto a dos condiciones que no necesariamente siempre se cumplen. Entonces, más allá de confiar que esas reglas atenuantes que aplican para todas las personas, ¿por qué no hacemos un ajuste para que haya un paso que sea obligatorio siempre y claro para que eso no quede al árbitro de que se invoque, ¿no? O que se entienda o se puede justificar, ¿no? Entonces, eso, cambio de abogado si el juez demuestra, ¿podría decirse el cambio de abogado o de juez? Claro, pues eso sería interesante. Nunca había visto algo así, pero yo diría que si uno demuestra, ¿no? El prejuicio a partir del cual alguien está decidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí sería una causal de solicitar que te cambien ¿no? el abogado o al juez, ¿no? Si un individuo de la comunidad comete un delito, ¿a qué centro corresponde enviarlo? Hablemos de personas trans, no binarias, bisgénero, ya existen. Uy, en eso estamos. Pero bueno, lo abordamos creo que en la próxima sesión sobre temas reales. Entre ser vivo y ser humano, sí. O sea, una planta es un ser vivo y no es un ser humano. Entonces, creo que sí hay diferencias entre un ser vivo y un ser humano. Que veo personalmente, ser humano, nuestro ratito, un neurito. Aborto unilateral, ¿dónde quedan? Ah, sí, los derechos del hombre en el aborto, por ejemplo, les invito a que lean, es la acción de inconstitucionalidad 2 no, es la 10/2000 en donde se debatió esto de si los hombres tienen derechos en el tema de la decisión sobre el aborto. La Corte claramente dijo que no, porque reconocer algún derecho, en este caso al hombre, sobre la decisión del aborto, implicaría transformar a la mujer en un instrumento para el ejercicio de ese derecho del hombre. Y desde la perspectiva de derechos humanos, ninguna persona puede ser tratada como un instrumento. Entonces, veamos ahí ese tema. Eh, mm, eh, para el siguiente, mm, no sé cómo podemos hacerle llegar las sentencias que me interesaría que vieran para la siguiente clase. Este, Intentamos, no sé, me coordino con mis compañeros de las unidades tanto de derechos humanos como de Casa de la Cultura Jurídica, sí, maestro Alex. Sí. sí, porque déjeme, creo que si no, es que ya me acordé que ahora que me contactaron para ese taller, les había yo enviado eso, entonces les puedo dar los datos de las sentencias que están en la versión pública. Ah, sí, yo creo que sería mejor, Ujú, sí, sería solo, más fácil. solo déjenme encontrar el Los puede correo. poner por el chat, maestro. Sí, sí, sí. A ¿Cómo ve? ver, solo estoy viendo a dónde. Creo que es esto. A ver. Sí. Denme solo un minutito para anotar aquí los datos y ya se los 36. Em, este. em, primer. Es que son varias sentencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Con que algunas de ellas, aunque sean las que usted considere que son más significativas, las ponga en el chat, yo creo que van a servirles mucho a toda nuestra audiencia. Ok, entonces, listo. A ver, vamos a ver. Am, en el chat, ¿verdad? En el chat del seminario. Sí, por favor, si es tan amable, donde dice Ok. preguntas y respuestas llega todo. Y ahí, yo introducir Más una bien en el respuesta. chat. ¿En el chat? Sí, en el chat sí les llega a todos. Ok, No, las entonces. personas no pueden ver las preguntas que hacen los demás. Ok, Perdón, Juan. entonces, listo. Revisión 36-2023 del primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil en Tamaulipas. Y el AR 290-2023 del tribunal colegiado civil en Tabasco. Eso y bueno, esta última sentencia sobre aborto, si no lo quieren leer, pero ahí viene sobre un tema interesante sobre reglas generales. AR 438-2020 de la primera sala. Listo. No sé, creo que está ahí puesto. Pues no sé si haya más preguntas o qué hacemos con los ¿O 10 minutos que nos quedan. gusta cerrar su exposición con alguna conclusión, maestro? Sí, o sea, yo creo que aprovechar esos minutos para repasar los 4 elementos que creo que es importante y que van a estar siempre presentes en el análisis de la perspectiva de género. Primero es que necesitamos conectar con nuestro sentimiento de injusticia porque eso nos va a permitir entender la vivencia de la injusticia de la otra persona. Eso nos va a permitir quitarnos más fácilmente esta idea de, de no entender por qué la persona está pidiendo justicia desde ese lugar, ¿no? Les decía, es importante conocer esa historia de vida y para saber por qué lo que está reclamando para esa persona es importante. Así como para nosotros era importante lo que estábamos viviendo cuando experimentamos ese sentimiento de injusticia, ¿no? Porque a veces sí, tratamos de imaginar qué se sentiría, ¿no? No sé, el que decían hace rato que tu hermana haya sido víctima de transfeminicidio o de feminicidio. Yo no tengo hermanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, si me pongo a tratar de imaginar cómo sería vivir que, no sé, le hayan negado el servicio de salud a tu mamá o a ti, o que no sé, un familiar desaparecido. Si yo me pongo a imaginar, tal vez la vivencia no me alcance a conectar de por qué eso es importante para la persona. En cambio, si yo conecto mi sentimiento de injusticia y tiene que ser ese sentimiento, digamos, en donde yo me sentí más vulnerable, puedo entender ese sentimiento que se está viviendo y entonces poder dejar de lado esos cuestionamientos que a veces el no entender pueden abrir ese espacio, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Sé que esto requiere ejercicio. No estamos acostumbrados a dialogar con nuestras propias emociones y es un problema importante para quienes estudiamos derecho, que eso no nos enseñan y mucho de acompañar derechos humanos es entender y trabajar con nuestras emociones, ¿no? Eso también a veces nos va a permitir decir que no estamos en condiciones para acompañar una violación a derechos humanos, ¿no? Por algo que nos conecta, que nos atraviesa, y está bien que podamos decir que no estamos en condiciones de acompañar un proceso, ¿no? Pero solo cuando estamos en diálogo con eso y trabajamos, esa parte nos va a abrir muchas puertas. La segunda parte tiene que ver con preguntarnos qué noción del derecho estoy asumiendo, ¿no? De lo que puedo o no puedo hacer con el derecho, si entiendo que el derecho podemos transformarlo, modificarlo, adecuarlo, o si es algo mucho más rígido que va a estar sujeto a ciertas condiciones y solo en ciertos casos, y solo ciertas personas pueden modificar el derecho, ¿no? Trabajemos, pensemos, es una tarea también de analizarlo
que no basta con ser abogadas, abogados para decir que ya conocemos el derecho, cuestionémonos desde dónde estamos viendo el derecho y si ese derecho que asumimos o esa visión del derecho que asumimos es suficiente para dar las respuestas que necesitamos. Eso es muy, muy importante porque generalmente la perspectiva de género, insisto, es incompatible con una acción del derecho que no se pueda cuestionar, ¿no? Entonces, eso, la noción sobre la vivencia, las opresiones y las desventajas estructurales, creo que eso es muy, muy importante. Para la próxima sesión voy a tratar de tener algunos links sobre lecturas en este tema, lecturas bastante digeribles que nos permiten acercarnos a esas vivencias de problemas estructurales, de violencia, discriminación, eh, y cómo esas desventajas estructurales son a veces, o muchas de las veces, impulsadas o justificadas desde el derecho, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes ya tuvieron una clase sobre categorías sospechosas, por ejemplo, ahí vienen cuando una norma haga un trato diferenciado a partir de alguna de esas categorías, vamos a sospechar porque es altamente probable de que hay una discriminación detrás. Entonces, pero eso tiene que ver con el entendimiento de las desventajas estructurales que han permeado al derecho. Em, y que están basadas en estas formas de pensamiento que justifican la exclusión, la discriminación o la restricción de derechos a partir de nociones, eh, digamos, ideológicas, ¿no? Que justifican, pues sí, esas exclusiones. Y finalmente, pues que algo que tal vez sea mucho más fácil es como la técnica que construimos y desarrollamos los argumentos para hacerlo, ¿no? Podemos tener todo un buen trabajo de análisis, pero si no podemos expresarlo con claridad, después ahí con la maestra Mónica estábamos ahí en conversaciones sobre, demos un taller sobre cómo hacer un buen escrito para impugnar cosas, para desarrollar argumentos. Entonces, esperemos que por ahí avancemos el próximo año, que salgamos de todas estas vaivenes, pero creo que es muy importante también desarrollar eso. Hay formas de hacerlo y yo creo que eso es muy importante, pero creo que son las cuatro ideas que yo quería dejar claras hoy, que no necesariamente están disponibles en nuestras clases de derecho en la universidad. Entonces, aprovechar este espacio para poner sobre la mesa esos temas, esos debates. Y una disculpa por las preguntas que no se alcanzaron a abordar, pero espero que la siguiente sesión podamos iniciar ya ahora sí con espacios de preguntas y demás a partir de estas sentencias que analizamos y me dará muchísimo gusto pues volver a conversar sobre esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación, doctora Mónica, y a la Suprema Corte también. Muchísimas gracias. En nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradecemos infinitamente la participación del maestro Alex Ali Méndez. Finalmente, los esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el lunes 21 de octubre de 2024, en la que el maestro Alex Ali Méndez continuará con el tema la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género y orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos.